¿He cerrado la puerta? Sí, creo que sí. ¿Y si no la he cerrado? ¿Y el correo que envié? ¿Fui demasiado directa? Quizás debería haber usado otras palabras. Uf, mi cabeza. Hola a todos, soy Sofía. Hola, Sofía. ¿Hablando sola? Pareces estar en un bucle de pensamientos. Hola a todos y a todas, y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Mateo. Hola, Mateo. Sí, estoy en un bucle. No puedo parar de pensar. Envié indefinido un correo importante a mi jefe hace una hora y desde entonces he repasado, perfecto, la conversación en mi cabeza 100 veces. Dije indefinido, lo correcto, y si se enfadó indefinido, El famoso sobrepensar, o en psicología, la rumiación. Es cuando nuestra mente se queda atascada repitiendo los mismos pensamientos, como un disco rayado. Y ese es nuestro tema de hoy, cómo dejar de sobrepensar. Vamos a analizar por qué nuestra mente hace esto y qué estrategias podemos usar para calmarla. Es una lección de nivel B1, así que usaremos gramática avanzada para explorar este problema. por favor, necesito esta lección. Me agota mentalmente. Pues vamos a analizarlo. El primer paso es diferenciar entre pensar y sobrepensar. Vamos a analizar el primer paso como es importante que diferenciemos como rumiar, que es destructivo, como sobrepensar, que es destructivo, ¿no? Pensar es constructivo. Tienes un problema y buscas una solución. Sobrepensar o rumiar es destructivo. Tienes un problema y solo repites el problema, sin buscar una solución. Exacto. Es lo que estoy haciendo con el correo. No estoy buscando una solución, solo estoy repitiendo mi miedo. ¿Y por qué lo hacemos? A menudo es por miedo. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la incertidumbre. Sobrepensar nos da la ilusión de que tenemos el control. Es verdad, cuando era imperfecto, más joven, era imperfecto, muy perfeccionista. Si sacaba un 9 en un examen, no estaba imperfecto, contenta. Pasaba días pensando en la única pregunta que había fallado, pluscuamperfecto. ¿Ves? Eso es rumiación sobre el pasado. Y lo que haces ahora con tu correo es preocupación sobre el futuro. Y si se enfada, ambas son formas de sobrepensar. Es importante que reconozcamos, subjuntivo, la diferencia. ¿Están buscando una solución, pensar, o solo repitiendo el problema, sobrepensar? El problema es que no podemos forzar a nuestro cerebro a parar. Si yo te digo, no pienses en un elefante rosa, ¿en qué piensas? En un elefante rosa. Exacto. No podemos luchar contra los pensamientos, pero podemos cambiar nuestra relación con ellos. Cuando estás sobrepensando, no estás en el presente, estás en el pasado o en el futuro. Para romper el bucle, tienes que forzar a tu cerebro a volver al ahora. La técnica más fácil se llama anclaje sensorial o la técnica 5-4-3-2-1. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué es eso? Es un ejercicio para tus 5 sentidos. Te ayuda a salir de tu cabeza y entrar en la habitación. ¿Estás sobrepensando tu correo ahora mismo? Sí, un poco. Perfecto. Vamos a hacerlo juntos, en vivo. Usa el presente simple. Nombra 5 cosas que puedes ver en esta habitación, ahora mismo. De acuerdo. Veo el micrófono, veo mi taza de café, veo tu jersey azul, veo el ordenador y veo la planta en la esquina. Muy bien. Ahora
Nombra 4 cosas que puedes sentir, que puedes tocar. Siento la mesa de madera, está lisa. Siento mis vaqueros, están un poco ásperos. Siento el pelo en mi cuello. Siento mis pies en mis zapatos. ¿Oyen? Ella está usando el presente. Está describiendo el ahora. Ahora, 3 cosas que puedes oír. Oigo tu voz, oigo el ventilador del ordenador y oigo un coche en la calle, muy lejos. Muy bien. 2 cosas que puedes oler. Huelo mi café, que ya está frío, y huelo el perfume de los libros de la estantería. Y una cosa que puedes saborear. Saboreo un poco el sabor del café que bebí antes. Perfecto. Ahora respira hondo. Ella respira. ¿Cómo te sientes? ¿Dónde están los pensamientos sobre el correo? Están más lejos. No han desaparecido, pero ya no están gritando. ¡Wow! Esta técnica es tu botón de pausa mental. Si te sientes presente, abrumada, usa imperativo, tus 5 sentidos. Si te sintieras imperativo subjuntivo, muy ansiosa por la noche, deberías condicional, practicar esto en tu cama. Si me sintiera ansiosa, debería nombrar 5 cosas que veo en mi habitación. Es un gran consejo. La segunda estrategia es una de mis favoritas. Es un poco extraña, pero funciona. Se llama programar tu tiempo para preocuparte. ¿Qué? ¿Poner una cita en mi calendario para estar estresada? Exactamente. La rumiación ocurre porque tu cerebro piensa que debe resolver el problema ahora. No podemos parar los pensamientos, pero podemos posponerlos. Te recomiendo que crees una cita de preocupación de 15 minutos cada día. Por ejemplo, todos los días a las 5 de la tarde. ¿Y qué hago en esos 15 minutos? Durante el día, cuando aparezca un pensamiento ansioso, como tu correo, no luches contra él. Dile a tu cerebro, gracias por recordármelo. No es el momento. Voy a pensar en esto a las 5 de la tarde. Y apúntalo en una lista. Ah, entonces no ignoro el pensamiento, solo lo pospongo. Exacto. Cuando lleguen las 5 de la tarde, te sientas 15 minutos y revisas tu lista. Y te preocupas todo lo que quieras. Es tu tiempo para eso. Pero cuando la alarma de 15 minutos suene, tienes que parar. Vamos a simular. Yo voy a ser tu voz de preocupación. Empieza tu día. Yo te voy a decir cosas y tú vas a reafirmar que piensas en eso después. Sofía, ¿estás segura de que cerraste la puerta de casa? No es el momento. Voy a pensar en eso a las 5. Sofía, no tienes suficiente dinero para las vacaciones. Gracias, cerebro. Lo apunto. Voy a revisar mi presupuesto a las 5. Sofía, el correo de tu jefe. Seguro que te odia. Uf, este es difícil. Pero vale. Voy a analizar el correo a las 5. Ahora no. ¿Ves? Al hacer esto pasan 2 cosas. Primero, recuperas tu concentración durante el día. Segundo, cuando llegues a las 5, verás que el 90% de esas preocupaciones ya no son importantes. Programar la preocupación. Es una idea muy extraña, pero voy a probarla. La última estrategia, el antídoto final para la rumiación, es la acción. Sobrepensamos porque estamos pasivos. Si tu cerebro está atascado en un problema, dale un problema diferente que sí pueda resolver. Pero a veces el problema es tan grande que me paraliza, como mi proyecto de arte.
es tan grande que no sé por dónde empezar, así que solo pienso en él. Aquí conectamos con la procrastinación. Si estuvieras paralizada, deberías usar la regla de los 5 minutos. No pienses, tengo que terminar el proyecto. Piensa, solo voy a trabajar 5 minutos. Si solo tuviera que trabajar 5 minutos, podría hacerlo. Podría solo preparar mis pinceles. Exacto. La acción física rompe el bucle mental. ¿Y tu correo? ¿Estás sobrepensando porque estás esperando una respuesta? ¿Estás pasiva? ¿Qué pequeña acción podrías hacer? No lo sé. ¿Enviar otro correo? Quizás. O podrías hacer algo totalmente diferente. Levántate y da un paseo de 5 minutos. Llama a un amigo para hablar de otra cosa. Haz algo que mueva tu cuerpo y cambie tu enfoque. Y voilà. Ahora tenemos un sistema completo para gestionar el sobrepensamiento. Es el momento del gran repaso final. Vale, mi plan antirrumiación. De acuerdo. Cuando te sorprendas sobrepensando sobre tu correo, ¿cuál es la estrategia 1? Estrategia 1. Anclaje. Voy a decir stop. Y voy a hacer el ejercicio 5, 4, 3, 2, 1. Nombraré 5 cosas que veo, 4 que toco. Perfecto. Y si el pensamiento vuelve, estrategia 2. Voy a usar la cita de preocupación. Le diré al pensamiento, no ahora. Voy a pensar en ti a las 5 de la tarde. Excelente. Y si te sientes paralizada por una tarea grande, estrategia 3. Voy a usar la acción. Haré la tarea más pequeña posible durante solo 5 minutos. Sofía, es un plan fantástico. Es claro, estructurado y muy maduro. Estoy seguro de que si practicas esto, tu mente estará mucho más tranquila. Gracias, Mateo. Me siento mucho mejor. El pensamiento sobre mi correo sigue ahí, pero ya no me controla. Vuestra misión final es un ejercicio de reflexión. En los comentarios, díganos 2 cosas. ¿Sobre qué temas suelen sobrepensar ustedes? Yo sobrepienso mucho sobre... ¿Y qué pequeña estrategia de este episodio van a probar? Futuro próximo. Estamos deseando leer sus respuestas. Muchas gracias por esta lección, Mateo. Con mucho gusto. Y gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden, ustedes no son sus pensamientos. Adiós. ¡Chao! Y el podcast termina con un humming muy tranquilo y positivo de Mateo.